Mira, hay un señor que dice ser, yo le pongo dudas a esto, pero él dice ser director de la Asociación Latinoamericana de Petróleo en Texas. Él dice que la ExxonMobil y Marcos Rubio impulsaron la suspensión de las licencias de Chevron. Esto fue en un programa en La Hojilla, ¿no? Por eso me preocupa tanto que ese señor solo habla en los medios del gobierno. También ha dicho que hay 22 empresas estadounidenses operando en Venezuela. También ha dicho que Juan Guaidó, Leopoldo López y todo el equipo de Voluntad Popular contrataron a Marcos Rubio para impulsar la suspensión de la licencia a Chevron. Y el analista político José Gregorio Yepes advirtió que el cese de las operaciones de Chevron en Venezuela pondrá en peligro el 25% de la producción petrolera y el flujo de divisas al mercado cambiario, porque le suministraba al menos 200 millones de dólares mensuales. Y llegó nuestro invitado del día de hoy, es Rafael Quiroz Serrano. Él es experto petrolero, nos podrá dar algunas ideas sobre el impacto, qué es lo que ha decidido los Estados Unidos con respecto a Chevron, con respecto a las otras empresas que ayudaban a Chevron a hacer el trabajo y cuáles son las consecuencias económicas de todo esto. ¿Cómo está usted, ingeniero? ¿Cómo me le va? Saludos, buenas tardes. Saludos, mucho gusto. Economista petrolero. Entonces, economista petrolero, muy bien. Muchísimas gracias. Claro, cuénteme un poco. Ajá. ¿Qué está pasando en materia de esta revocación de la licencia a Chevron? ¿Qué está pasando y cuál es la consecuencia de esto? Sí, bueno, habíamos dicho la semana pasada o antepasada que cuando algunos no creían que la anulación de esa licencia venía, nosotros afirmamos hace 2 o 3 semanas que ello vendría. Tardaría un poco más, un poco menos, algunos días, algunas semanas, algunos meses, pero tarde que temprano vendría. Y que había que analizarla porque podría darse en 2 vertientes. La primera vertiente es que se limitara solamente a Chevron. Si eso era así, Venezuela dejaría simplemente de producir 212,000 barriles diarios, que fue el promedio que produjo la semana pasada, ejemplo, 212,000 barriles. Pero que nada afectaba al fisco nacional, ni tampoco al pueblo, que eso lo han dicho algunos voceros, entre comillas, economistas y no economistas, pero no economistas petroleros al fin, diciendo que el gobierno se va a cohibir, no, se va a cohibir, no, va a dejarle de entrar 4,000 millones, 5,000 millones. El gobierno no desmiente eso, por supuesto, para victimizarse más, es la impresión mía. Lo hace. Entonces, le pido por favor que nos explique un poco más, señor Rafael Quiroz. Entonces, ¿qué sentido tiene una sanción que no va a afectar económicamente al gobierno? No la va a afectar, pero la va a perjudicar en cuanto a su presencia en el mercado de los hidrocarburos. Es decir, no va a poder producir 876,000 barriles como produjo la semana pasada en promedio, sino que va a producir 212,000 barriles menos, es decir, unos 660. Eso tumba la producción más o menos en un 30%, un poquito más. ¿Por qué? Porque esa licencia fue otorgada con unas condiciones que pareciera que nadie recuerda, incluyendo algunos colegas míos economistas. Repito, no son economistas petroleros, pero deberían saber de esto. Que fue que esa licencia se le otorgó a Chevron con la condición que no iba a pagar ni regalías, ni impuestos sobre la renta, ni dividendos. Toda la factura petrolera iba a amortiguar y sigue amortiguando la deuda que Petróleo de Venezuela tiene con Chevron. Lo único que se queda en Venezuela es la nómina de empleados, de obreros, de ingenieros petroleros, qué sé yo, y también la compra, lo que gastan en la compra de algunos aditivos, algunos instrumentos, algunos repuestos, qué sé yo, válvulas, grifos, etcétera, etcétera. Todo lo que se gasta en lo que es en mantener un proceso de producción con plataforma y todo el día. Eso es lo único que quedaba, porque Chevron tenía que ir al Banco Central de Venezuela, decir: aquí tengo estos dólares, deme bolívares, porque yo tengo que pagar nómina y tengo que pagar a proveedores. Esa Ahora, era la escasez de esos bolívares, y le voy a pedir que me responda al retorno, la escasez de esos dólares
en la banca, ¿genera o no genera un aumento del diferencial cambiario al reducir la oferta de dólares en el mercado? Al retorno, el economista petrolero Rafael Quiroz Serrano nos explica esto. Se pierde una oferta de dólares, aumenta el desempleo en las zonas petroleras porque todos esos trabajadores se van a quedar sin empleo. Me parece, es como lo obvio. ¿Cuáles son? Estamos hablando de las consecuencias de todo este asunto de la suspensión de la licencia de Chevron. Ya regresamos, mis queridos Juan Carlos. Bueno, continuamos, mis queridos amigos, con esta entrevista con el economista petrolero Rafael Quiroz Serrano. Le hacía una pregunta sobre el tema y estoy leyendo acá lo que dijo en la mañana de hoy el economista Asdrúbal Olivero, que él dice que el país dejará de percibir cerca de 3.000 millones de dólares. Lo dijo, los diputados norteamericanos dijeron que Venezuela va a dejar de percibir, el gobierno, 4.000 millones de dólares. Lo dijo María Corina Machado, que le están quitando plata al régimen. Ahora lo dicen estos economistas que son 3.000 o 4.000 millones. Vaya usted a saber. Usted me está diciendo que que eso no está ocurriendo, que el gobierno no va a percibir nada, o el gobierno tiene ingresos por vía de impuestos con este tema del petróleo, del negocio con Chevron, de la empresa mixta, porque es una empresa mixta. O sea que PDVSA tendrá algún tipo de ganancia o la empresa mixta tendrá que pagarles impuestos al país. ¿De dónde salen esos 3.000 millones de dólares que todo el mundo afirma que el gobierno venezolano le están quitando de la boca? Yo no sé de dónde sale, en verdad, Juan Carlos. Tampoco veo a dónde llegan. Tampoco los veo caminar de donde salen a donde llegan. En Venezuela estamos acostumbrados a repetir mentiras y casi que las hacemos verdades de tanto repetirlas. Y este es un gobierno que siempre se ha caracterizado, o una era que siempre se ha caracterizado por sembrar y construir mitos, leyendas, fábulas. Disculpe, economista, lo que están diciendo eso son los señores de la oposición norteamericana y la señora María Corina Machado y el señor Juan Guaidó y el señor Leopoldo López. Ellos están diciendo que le están quitando financiamiento a un régimen. Ya ustedes saben cómo lo definen. Yo no lo puedo hacer porque estoy en señal abierta, pero no es el gobierno el que miente. Creo que hay otras personas que mienten. Sí, yo no digo que el gobierno miente. He dicho antes que la oposición miente y el gobierno calla ante esa mentira porque le conviene manipular o asumir esa mentira como verdad. Al victimizarse y decirle, ven, me están quitando 4.000 y con esos 4.000 yo iba a mejorar yo no sé cuántos hospitales y cuántas carreteras y centros de educación, etcétera, etcétera. Habría que ver si hubiese llegado para dónde, qué destino hubiesen tenido esos ingresos. Es otra cosa, pero en todo caso no está además esa pregunta. Pero, ejemplo, yo tengo que desmentir con todo el respeto que me merece por la amistad que tengo con él, al amigo Asdrúbal Oliveros y a los economistas que aún no siendo petroleros, bueno, no importa, pero vamos a admitirle su argumentación, que van detrás. Yo les diría que se revisen la licencia, no solamente la licencia 41, sino también el oficio que envía la OFAC a la Chevron de noviembre del año 22, donde le da instrucciones allí sobre las condiciones con las cuales va a operar. Y es muy claro que no pagan regalías, que es una especie, entre comillas, de impuesto que se paga por uso de la tierra a boca de pozo por cada barril que se saque. No se paga impuestos sobre la renta, que todo el mundo sabe la figura del impuesto, ni tampoco dividendos, que como usted acertadamente dice, va en una sociedad con PDVSA, llevando PDVSA, por cierto, mayoría, pero allí lo que invierte Chevron es algo muy moderado, no es como algunos, entre esos algunos empresarios de Texas que dicen que decían que con esos ingresos eran desbordantes y que detrás de Chevron venía una lista de 20, 30 empresas que estaban haciendo cola en Maiquetía y que bueno, y que cuando llegara Trump a la Casa Blanca, él era el que era ciudadano norteamericano, además de venezolano, se metería al Salón Oval y hasta que el presidente no
firmara la anulación de las sanciones. Él no se retiraba de allí, bueno, no sé si está viviendo allí en el Salón Oval, pero el hecho fue que se quedaron esas puras panfletadas, como decimos, pero porque es que algunos empresarios piensan opinar sobre petróleo, a cuenta que ganan dinero en el petróleo, pero piensan saber de economía petrolera sin haber estudiado la economía petrolera. Y piensan opinar sobre política petrolera sin saber previamente economía petrolera. Y piensan saber de geopolítica sin saber ni política petrolera ni economía petrolera. El negocio y los dólares no dan conocimiento académico e intelectual por inercia, ni por ósmosis, ni mucho menos. Ahora, permítame. La pérdida va a ser entonces pérdida de empleo y pérdida de actividad económica relacionada a la actividad de Chevron. O sea, todo el empleo que Chevron generaba se va a perder. Y toda la actividad económica colateral que generaba Chevron se va a perder. Claro, que es la nómina. Lo que pasa es que yo esa cifra no la tengo. Yo no sé cuál es la nómina que tiene Chevron para los dos proyectos que están desarrollando. Uno que es Petropiar en la faja del Orinoco, el otro Petroboscán en el Zulia. Yo no sé a cuánto llega allí la nómina, pero tampoco son miles y miles de venezolanos. El personal necesario, pues, como hacen esa empresa, pues. Y, por supuesto, los pagos allí de terciarización de algunas empresas que hacen mantenimiento de pozos, mantenimiento, limpieza de tubos de perforación, etcétera, etcétera. Entonces, eso, por supuesto, se pierde porque se deja de percibir. Pero yo no diría que son 3.000 millones ni 4.000 millones. Ahí hablaron de 3.000 millones el año pasado, que el año pasado le oí yo una representante de Estados Unidos que creo que era seria o es seria, diciendo que Venezuela había percibido el año pasado, el gobierno Chevron le había pasado 3.000 millones. Mira, no quiero defender esto al gobierno, ni quiero en esto atacar a la gente de Chevron, ni desmentirla a ella. Pero yo hablo con lo que yo llamo la verdad académica. La verdad mía es la que yo hago de investigación a diaria sobre el tema petrolero, no lo que yo leo, la investigación que hago yo a través de los alumnos míos de posgrado. Y esos 3.000 millones nunca llegaron el año pasado. Chevron donó vía donación por comisión, aparece, 300 millones de dólares. Y fueron gratis, los regaló Chevron al gobierno para los efectos de propaganda. Bueno, esta gente de Estados Unidos que por cualquier cosa exagera las verdades, entonces lo que se someten es a que uno los desmienta y entonces a quedar como mentirosos. Entonces exageraron a 3.000 millones que había donado el gobierno, ni Chevron, ni por la vía de donación, ni por la vía tampoco, ni de regalías, ni impuestos sobre la renta, ni dividendos, otorgó esos 3.000 millones. 300 millones fue lo que no. Economista. Yo estoy tratando de resumir todo lo que usted nos está diciendo y lo que estoy llegando como a concluir que el gobierno norteamericano se pegó un tiro en el pie, sacó 200 y tantos miles de barriles diarios de su mercado interno y le mete un zapatazo a una empresa norteamericana que está cobrando, que se está cobrando una deuda. O sea, eso fue un tiro en el pie. Así es, podríamos llamarlo así, por accidente se dio un tiro en el pie, pero hay lo siguiente también, que de que esos 200.000 barriles diarios que suministra Chevron a Estados Unidos no es una cosa del otro mundo. Los venezolanos tenemos que conformarnos y resignarnos, que ya no somos tan importantes ni somos imprescindibles en materia petrolera como Estados Unidos. Los 200.000 barriles, eso corresponde al 1% de todo el consumo petrolero norteamericano diariamente. Es un país que está consumiendo 20 millones de barriles diarios, casi el 20% de la producción mundial, que sobrepasa escasamente los 104 millones. De 20 millones de barriles que consume Norteamérica, nosotros estamos aportando 200.000 y pico, o sea, el 1%. Es el 1%. Estados Unidos lo repone fácilmente con México, Canadá, Arabia Saudita, cualquiera de sus más aliados petroleros. Vamos a suponer con Arabia Saudita, que tiene ahorita cerrado casi 4 millones de barriles de producción ociosa o producción cerrada.
En 24, 48 horas se lo repone. Venezuela, si tuviera esa producción propia, también los colocaría fácilmente en Asia y los vendería. Le quitan mano. Por eso Venezuela no va a dejar de padecer. Lo que pasa es que ya no puede producirlo, porque si no lo produce Chevron, ¿quién lo produce? PDVSA no tiene cómo producirlo. Si no lo estuviera produciendo. ¿Hay una empresa en el mercado de amigos de Maduro, en el mercado chino o el mercado ruso que pudiera interesarse? Porque también estoy haciendo una conclusión de lo que usted me dice. Para el gobierno venezolano es más negocio que otra empresa saque ese petróleo, una empresa aliada al gobierno venezolano, de un gobierno aliado, y que ese petróleo se vende en el mercado negro, porque algo entra. Con Chevron usted me dice que no entraba nada. Claro, la pregunta es cuál va a ser esa empresa. Y si es la empresa X, ¿por qué no llamaron a la empresa X estando ahí Chevron? ¿Por qué no han llamado a esa empresa X para aumentar la producción? Haber pasado para finales del año pasado en 1 millón de barriles, que no pasó 1 millón de barriles, llegaron a 985,000. Pero aún así, ojo, meritorio en cuanto superó un poco. Pero yo te había dicho que esta era la primera modalidad para estudiar la cuestión de Chevron, de que la sanción la cubriera solamente a ella. La segunda modalidad es peor, es si cubrió, además de Chevron, las empresas transnacionales que están metidas allí. Estoy hablando de las 5 empresas norteamericanas de servicio. Estoy hablando de Schlumberger, de Baker. Permítame un segundo, y disculpe, permítame un segundo que tengo que despedir el Canal 11. Vamos a seguir en nuestras redes sociales que hoy están explotadas gracias a su presencia para que continuemos esta conversación. Despido a mis queridos hermanos del Canal 11. Sigo directamente, Yasmín, con el economista, que está bastante interesante la cuestión acá. Entonces, concluimos, Estados Unidos no hizo nada. No solamente, Juan Carlos, explicaba yo la segunda modalidad, hermano. Si aplican la segunda modalidad, que es sancionar Chevron y además las otras empresas transnacionales, es decir, las 4 norteamericanas que hay, que no producen petróleo, pero dan servicio de mantenimiento a los pozos y a las tuberías, etcétera. Si eso cubre eso, y además eso cubre también las 3 empresas transnacionales europeas que están acá produciendo allí, Eni de Italia, Repsol de España y no recuerdo cuál es la tercera. Mauril de Suiza. Mauril en Prom de Francia, creo. Esas tres están produciendo. La semana pasada estuvieron produciendo 101,000 barriles diarios. Si la sanción o la eliminación de la sanción las cubre a ellas, la caída de la producción petrolera venezolana se va a ubicar en 310,000 barriles diarios, es decir, de 876,000 barriles va a bajar a 558, a 560,000 barriles diarios. Va a tener una caída sobre el 30%. Sí, porque no hay el impacto económico. No hay quien cubra. ¿Económico de esa caída? Es relativo, no es tan fuerte como dice el gobierno y como dicen algunos voceros de la oposición que pareciera que no investigan mucho el intríngulis del conocimiento petrolero o el intríngulis del mercado petrolero, que es que Eni, Repsol y Maurel, resulta que ellas solamente están pagando el 20% de su factura petrolera. El otro 80% lo están cogiendo, se están autocobrando, se están autopagando la deuda que PDVSA tiene con ellas. Y ellas quedaron muy claras, nosotros vamos a invertir lo escasamente necesario. Vamos a decir que Eni, que es la principal empresa de Italia y una de las principales de Europa. Repsol, que es la principal empresa de España y una de las principales de toda Europa. Y Maurel, que es la segunda y tercera, no tienen dinero para poner a producir 500,000, 1 millón. Claro que lo tienen. Lo que pasa es que no quieren invertir acá por las razones que sabemos y se van para otras plazas, o mejor dicho, a otros campos petroleros como el de aquí, el de Brasil, Presal, se van para Vaca Muerta, se van aquí mismo a Guyana, que están dando concesiones a granel. Entonces, la situación no es tan dramática para el Estado venezolano como el mismo gobierno quiere hacer ver y como alguna gente desconocedora del tema a fondo
dicen desde la oposición. Esa es Le mi voy a verdad preguntar, y la le voy a hacer comento. una pregunta, ajá, le voy a hacer una pregunta de carácter político, no petrolero, político y no económico. Usted Yo no opino es, de política, pero vamos a ver si hago excepción contigo. Yo no opino de política porque ¿hacia yo no dónde, soy político. hacia dónde se inclina Rafael Quiroz Serrano? ¿Se inclina pro gobierno, pro oposición o usted es neutro en la política? Bueno, neutro es imposible porque ser neutro es no tener corazón y no tener cabeza en este caso, pero yo suelo en mis análisis económico petrolero y en mis investigaciones no cundir el análisis con ningún elemento ni con ningún condimento que venga de la política, porque al contaminarlo yo estaría haciendo un informe, estaría haciendo un análisis, estaría haciendo una investigación segmentada. Entonces, mejor dicho, o sea, con contenido político. Uno que a la hora de la investigación académica, que es una investigación seria, científica, uno tiene que deslastrarse de los sentimientos políticos y de las ideologías que todos tenemos. Entonces yo básicamente, si usted me dice cómo soy yo ideológicamente, yo soy socialdemócrata. Yo me fui de Acción Democrática de una militancia de 26 años continuos, siendo miembro del Comité Directivo Nacional un 20 de agosto de 1992. Para más nunca militar en ningún partido político y me fui de la política del todo. Eso no quiere decir que no pudiera opinar de política, pero yo trato, contigo estoy haciendo una excepción, bastante excepción, cuando estoy dando una especie de perfil político mío. Pero la verdad es eso, que uno no puede hacer los análisis mezclándolo con condimento o tendencias políticas, como uno piensa, porque el balance, el estudio, el análisis deja de ser académico y deja de ser científico para pasar a ser político. Claro, pero es necesario porque estamos hablando de economía política también. Entonces, Sin duda. En resumen, mi querido Rafael Quiroz Serrano, economista petrolero, en resumen, el gobierno no va a doblar una rodilla por lo que le ha pasado. El gobierno no va a caer. O sea, esa expectativa de colapsar la economía venezolana con la intención de obligarlos a entregar el poder o a reconocer la elección del 28, no le pica poquito porque no hay una influencia económica importante en la sanción. Importante. Eso es exactamente correcto lo que usted me ha interpretado. Exactamente eso es así. El gobierno, yo diría, no solamente no va a arrodillarse, no tiene por qué arrodillarse, ya está arrodillado frente a todas las concesiones que ha dado de la forma y como se ha violado la Constitución en materia de hidrocarburos y las leyes orgánicas la ley orgánica de hidrocarburos, la gaseosa y la ley orgánica de hidrocarburos en general. Todo eso se ha violado, o sea, el gobierno está postrado ante las empresas transnacionales. Lo que pasa es que no vienen a invertir. Ojo, y ya hay aquí hay 29 transnacionales. A mí que mienta el ministro de Petróleo, el presidente de PDVSA. Aquí hay 29 y yo les tengo la lista. Las que están montadas, en la faja, que son 24 y 7, 8 que están fuera de la faja. Lo que pasa es que están de brazos cruzados, Juan Carlos, están de brazos cruzados. Tienen oficinas en Caracas, simplemente un cubículo allí para una secretaria y un mensajero y el ejecutivo, un empleado de la empresa. Están de brazos cruzados, no invierten $1 más. A mí me lo han dicho en algunos brindis a los que yo asisto del cuerpo diplomático acreditado en Venezuela, de que ellos, mientras que PDVSA, la contraparte, porque estamos en la figura de empresa mixta, no ponga $1 para la inversión, ellos no van a invertir $1 más. Con toda esa empresa, PDVSA tiene deudas. Hay 3 empresas que están en el lago de Maracaibo en este momento, que yo estuve hablando con un alto ejecutivo de una de ellas y me dice, nosotros no somos una empresa petrolera, nosotros somos una empresa de inversión económica, nosotros lo que tenemos es dinero. Estamos tratando de recuperar pozos en el lago de Maracaibo, pero PDVSA es la que pone el instrumental y el personal y nosotros colocamos el dinero. Por lo tanto, no somos sujetos de sanciones porque no somos una empresa de petrolera, sino una empresa financiera. ¿Eso pudiera funcionar para los campos maduros del lago de Maracaibo que algunos
algún petróleo queda allí, siempre queda petróleo abajo porque las tecnologías mejoran y pueden extraer el petróleo que no se sacó con la anterior tecnología. Esto pudiera funcionar para el gobierno de Maduro. Pero por favor, yo le he sugerido al gobierno nacional, tengo años sugiriendo, dedíquese a los pozos marginales, esos pozos secundarios que tú hablas, esos pozos maduros. Nosotros tenemos cerca de 20.000 pozos, Juan Carlos, 20.000. Y a eso es lo que hay que dedicarse. ¿Por qué? Porque esos son pozos que tú ya los tienes ubicados, les tienes la profundidad del pozo, el vapor, cuánto crudo queda. O sea, usted tiene lo que llamamos el inventario del pozo. Entonces resulta que usted como empresario no corre ningún riesgo. Usted ya sabe dónde está el pozo, cómo se llama, a qué profundidad está, a qué presión de vapor está. Entonces usted va sin ningún riesgo. Entonces, y ya tiene usted montado el inventario que hay allí de pozo. ¿Cuánto se sacó? Lo que necesita simplemente es una recuperación secundaria. Y para eso tú llegas a través de lo que es la tasa de evaluación o de la declinación natural de los yacimientos. Y a eso llega a través de lo que llamamos el factor de recobro. El factor de recobro no es otra cosa que lo que tú puedes sacar del pozo. Sabes cuánto sacó y sabes cuánto te queda. Entonces, esas son cifras, esos son estudios de ubicación que a través de cada ficha técnica que tiene el pozo, usted puede entregarle eso a las empresas transnacionales. El gobierno no sé por qué no lo ha hecho, con algunas excepciones, pero repito, son 19.000, casi 20.000 pozos que tiene. Como tú dices, perfectamente puede producir petróleo allí, pero el problema es quién lo va a hacer. Juan Carlos, le estoy diciendo, Juan Carlos Fernández no tiene dinero para invertir, ni Rafael Quirós, ni nadie. Entonces tienen que ser empresas transnacionales. Esas empresas transnacionales no van a venir mientras que exista un ambiente de inestabilidad política y económica en el país. Economista, pero permítame, yo conversé con el más alto gerente en Venezuela de una de esas empresas suiza y están trabajando el bloque C del lago de Maracaibo. Y hay una empresa china, lo están trabajando ya. Pero la pregunta era, ese tipo de inversiones no le aplican sanciones a ese tipo de inversión, porque si no es una empresa petrolera, lo que viene es a meter dinero, ellos pueden trabajar rápidamente esos pozos maduros con el apoyo técnico de PDVSA. Así es, así podría ser, sí, podría ser, exactamente. Ese podría estar en una de las salidas, si PDVSA tiene el personal técnico suficiente para eso, o si no, buscarlo afuera. Ese personal puede venir desgranado para ser contratado por esas empresas transnacionales, pero el hecho es que, repito, los pozos de producción de crudo convencional, que es crudo liviano, mediano y pesado, eso está a disposición del gobierno, de la empresa transnacional que quiera venir y que se le pueda dar concesiones para explotar eso. Pero yo no sé por qué el gobierno no lo ha hecho. Ajá. Como conclusión, mi querido economista Rafael Quirós Serrano, estamos en una venta de humo por parte de la oposición, del gobierno norteamericano y del gobierno venezolano. Todos están vendiendo humo con la suspensión de las sanciones. Pareciera como tal, por lo menos el gobierno está vendiendo humo y parece que la oposición le compra algo de ese humo y el que no le compra le queda para el gobierno norteamericano. Pero que a mí me digan, repito, de dónde está sacando Chevron plata para que le entre al fisco nacional. Al fisco nacional, por la vía de Chevron, no está recibiendo un centavo, salvo que por debajo de cuerda Chevron esté haciendo trampas y le esté dando dinero al gobierno. Eso es otra cosa. Como le dio los 300 millones, pero eso se limitó a 300 millones. Y yo eso lo constaté de adentro de la empresa con un exalumno mío de posgrado. 300 millones fue lo que donó. Ojo,
suficiente para hacer campaña, 300 millones durante el año, pero no 3.000, como decía una diputada o senadora por Florida. No, esa gente opina y sabrá de todo, debe saber de política, politología, economía y cuestiones, pero de petróleo da la impresión que no supieran nada o casi nada. Bueno, mi querido economista Rafael Quiroz Serrano, ha sido un verdadero placer tenerlo. Usted es andino, ciertamente, usted tiene cara de, me parece por su acento que es tachirense, ¿no? Sí, como no, de hecho en este momento estoy en San Cristóbal, en una, cerca de San Cristóbal, en una de las encrespadas montañas andinas, entre riscos y montañas y entre potreros y páramos andinos. Bueno, que disfrute la compañía de su familia. Muchísimas gracias al economista petrolero Rafael Quiroz Serrano. Muchísimas gracias. Gracias, Juan Carlos, muy amable de su parte y saludos. Hasta luego, saludos.